Hoy vamos a conversar, mi amigo Rodrigo Figueiredo, que está en Italia, sobre un tema bien importante, bien interesante, que es el tema del coronavirus. Cuando hablamos del coronavirus, eh, nosotros creemos saber mucho, sobre todo yo que trabajo para la prensa y constantemente estoy leyendo sobre el tema. Sin embargo, yo debo reconocer que tengo una gran ignorancia sobre el tema. Por ejemplo, la situación que se está viviendo en Italia para nosotros es desconocida. No sabemos cómo se vive, no sabemos lo que se siente y en muchos casos podemos incluso hasta hacer chistes que son desagradables. Entonces yo quisiera lo primero antes para iniciar la conversación es que tú nos hables de eso. Por supuesto, primero quiero que te presentes y después vamos a hacer una tertulia para que la gente entienda que lo del coronavirus no es un chiste, no es un juego. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, Saberio. Saludos a todos. Muchísimas gracias por darme este espacio. Me llamo Rodrigo Figueredo, soy politólogo, artista e influencer en redes sociales. Soy venezolano e italiano también, un ítalo-venezolano, y estoy viviendo en Italia en carne propia y en primera fila lo que representa la crisis del coronavirus. Bueno, relativo a lo que dijiste antes, uno nunca aprende de la experiencia de los demás hasta que la vive en piel propia, pero voy a tratar de informarles y de darles mis sentimientos que lo estoy viviendo aquí. ¿Cómo se vive el coronavirus en Italia? O sea, ¿cómo fue ese cambio de un día estaba la sociedad italiana normal y después en otro día entonces, ¿cómo fue ese llamado cuando le dijeron, por ejemplo, que tenían que estar encerrados en sus casas? O sea, ese cambio, háblanos de eso. Bueno, déjame darte como ejemplo, voy a entrar por el lado. Francia, hace 4 días, el presidente Macron decía que los franceses no vamos a renunciar a nuestra libertad, y a reír y a vivir. Y entonces no tomó medidas fuertes. Al día después dijo, bueno, creo que esto es como que más serio, vamos a hacer unas medidas de distanciamiento social, que quiere decir no saludarse más con las manos y mantenerse alejados los unos de los otros. Al día siguiente, ya por ley determinaron que la gente tenía que estar en cuarentena. En Italia empezó hace como una semana y media. Nosotros también cuando lo veíamos en China lo veíamos lejos. Y cuando empiezan los primeros casos, la gente todavía pues hacía chistes, igual que en Venezuela. Es algo que no es palpable, no es visible. Empezó hace unos 7, 8 días, cerraron las escuelas. Cuando cerraron las escuelas y las universidades, yo me empecé a decir, wow, esto sí es en serio. Al día siguiente de cerrar las escuelas y las Pero universidades, prohibieron las te fiestas y pregunto las algo, te reuniones. pregunto algo. La cosa llegó por un crucero, ¿verdad? Antes de llegar a la escuela llegaron por un crucero. No, no se sabe exactamente. Todavía no saben cuál es el paciente cero, pero no llegó con un crucero. Debe haber llegado simplemente por gente que viaja y que volvía de viajes y que había sido infectada en otro lugar, todavía no determinado. Empecé yo personalmente a darme cuenta de lo que era cuando hace 6 días, 6, 7 días, voy al bar y ya la gente a chiste se estaba empezando a saludar, dándose los codos y dándose Yeah. un saludo con los pies. Al día siguiente de eso, al día siguiente de eso, uh, el gobierno y el Ministerio de la Salud de Italia declara la cuarentena. Uh, Cuando se declara la cuarentena al inicio, permiten que la gente vaya a comprar comida y comprar medicinas. Nosotros en la casa compramos muchísima comida, compramos 4 veces más comida de lo que compramos normalmente porque sí, lo tomamos en serio. Yo vivo en mi casa con mis padres que están en los grupos a riesgo, que tienen una edad avanzada. Ajá, espérate un momento, Entonces, Rodrigo, uno espérate un se da momento, cuenta fíjate. de eso y empieza Escúchame a... un momento. Una de las cosas que primeramente le pasa a la mente a uno, a los ignorantes, yo soy el ignorante en este caso, es que yo te pudiera decir, mano, pero ¿por cuál es la preocupación? ¿Cuál es el escándalo si por lo menos no hay niños de 9 años con coronavirus? Y los jóvenes rara vez son infectados con eso. O sea, ¿cómo uno se da cuenta
¿Cómo es el momento en el que te das cuenta de que no es así, de que hay que tomárselo más Sí, en te voy serio? a explicar, el momento en el cual yo me di cuenta fue a la segunda noche de la cuarentena. Fui a tomarme un trago con una amiga en un bar. Entramos en el bar y no había sino dos otras personas y los del bar estaban muy asustados y no sabían cómo hacer, si ponerse guantes o no. Y me hicieron esta reflexión. Ok, tú y yo somos jóvenes y no vamos a morir de esto, la probabilidad de morir de esto es muy baja, pero tú quieres matar a mi abuelo. Verga. Cuando te dicen eso, te empiezas a dar cuenta de la cosa más seria. Y después, uno tiene que escuchar a los expertos y a los OMS. Esto no mata nada más a los viejos, esto mata y empeora las situaciones de la gente que tiene condiciones prealables de problemas respiratorios, los fumadores también Ujú. tienen más riesgo y la tasa de mortalidad es elevada. La gente empezó a decir, no, pero eso es una gripe. La gripe Yo lo mata a decía. 0,1% de la gente que infecta. El coronavirus en promedio en el mundo está matando casi 4%. En Italia está matando 8%. Sí, la población, hay que ponderar, la población italiana es más vieja. O sea, la pirámide de la demografía italiana es invertida, no como en los países nuestros que tienen más juventud que gente de alta edad. Pero uno se empieza a pensar que uno tiene que ser responsable. Entonces, y no solo responsable por sí mismo, sino por los demás. El miedo a que uno no se quiera contagiar sirve en un sentido para aislarse y no contagiar a más personas. Entonces, después de 3, 4 días de cuarentena, que cuando uno lleva 3, 4 días de cuarentena en casa, pareciera que hubiera pasado meses en casa, Mm. empieza uno sobre todo a darse cuenta de la necesidad y la importancia de la relación social que se pierde y empieza a buscar compensar eso por las redes sociales, donde circulan informaciones y opiniones que dicen todo y lo contrario. Entonces, eh, me llama mucho la atención algo que dijiste. Entonces, inicialmente la sociedad italiana no se lo tomó realmente en serio. Luego que hacen el llamado al cierre de las escuelas, entonces la gente empieza a hacer esa transición. Y te voy a comentar algo que a mí me confundió demasiado, ¿no? Que fue un video donde aparece un actor italiano hablando al lado del cadáver de su hermana fallecida. Eso personalmente me impactó muchísimo porque me imaginé una situación similar y me pareció horrenda, ¿no? Poca gente sabe que las estadísticas en Italia de personas fallecidas son altísimas, ¿no? Y cuando tú me dices que las personas que murieron son personas, la mayoría de ellas son personas mayores, yo no quiero ni imaginarme la cantidad de nonos y nonas, o para nosotros en Latinoamérica de abuelos y abuelas que pueden haber fallecido. O sea, cuando un abuelo fallece en la familia es un golpe doloroso. Entonces, en Italia, donde hay una población adulta tan grande, yo creo que anímicamente tiene que haber sido un gran golpe, saber que había familiares, amigos que habían perdido al bastión de la familia. Háblanos un poco sobre eso, hermano. Claro, porque cuando lo toca a uno, lo siente mucho más que cuando le toca a los demás. Estabas hablando de ese video que se volvió viral del actor, un actor conocido en Italia, y eso también propulsó todavía más la viralidad, porque la gente dijo, si le pasa a los actores y a la gente Me importante, entre puede comillas, pasar a mí. que queda para uno. La hermana muerta en la cama tenía 46 años. 46 años no es la edad de un abuelo. Ay, yo tengo ¿Qué 46 años. pasa? Después, la sociedad italiana tomó la cosa muy en serio a partir del primer día de cuarentena. Ya se veían las calles vacías, se veían los negocios cerrados y la gente empezó, por miedo, en el sentido primario de la cosa, a quedarse en la casa para no infectar a su propia familia. Y como dices tú, porque casi todas las familias italianas tienen a los viejos en la casa. O sea, no los ponen en centros para vejez.
Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento uno empieza a realizar que estos tiempos no son normales. Las empresas en Italia, pequeñas y medianas, 3/4 de las empresas están en peligro de cerrar. Y cuando digo que cierran completamente. Esto también tiene un golpe económico increíble. De otro lado, socialmente, pues Italia es muy diferente de China. Otro tema que podemos desarrollar un poco más adelante. Italia es una democracia. Aquí se apeló a la ley, pero se apeló sobre todo a la responsabilidad del ciudadano. Y lo que me sorprendió muy gratamente, porque los italianos son vivos, tienen eso, así como nosotros tenemos la viveza criolla, siempre tratan de conseguirle un ángulo para no seguir las reglas y hacer como uno le da la gana. Pues los italianos, aún siendo así, que se parecen un poco a nosotros por eso, pues no, los italianos están actuando de una manera muy responsable y no de una forma impuesta, aunque están hablando ya de cuarentena implementada militarmente y también implementada penalmente. Es decir, que si tú sales y que no vas a salir para las cosas que están permitidas, que son ir a buscar comida, ir a buscar medicina, o a los que no están o no pueden trabajar desde la casa, estás pasible de multas, cárcel y hasta de ser imputado con tentativa de homicidio. Mire, Otra cosa, tentativa de homicidio. quiero preguntarte también algo. Yo entiendo que la sociedad italiana tiene la suerte de haber dado un salto dentro de la pobreza, pero algún indigente tiene que haber en Italia, ¿no? O sea, ¿cómo hacen con esos algunos que existen o no se ven? O sea, ilústrame. Después de ayer en el noticiero estaban hablando de los casos de los indigentes y de los clochards, o sea, de los que no tienen domicilio fijo, que duermen ¿cómo se dice? En las estaciones de trenes, en los lugares públicos. Para ellos también el Estado está implementando medidas. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué? El Estado italiano están abriendo centros y están llevando a las personas a los centros para darles comida y poderlos tener menos expuestos. La gente cuando sale, pues sale, como te dije antes, exclusivamente para las cosas de primera necesidad, y los que pueden, pues salen con máscara y guantes y van a comprar lo que necesitan y para limitar al máximo los movimientos y la exposición. Otro ejemplo que te puedo dar en la posta, en el correo o en los negocios o en la farmacia, desde el principio de la cuarentena, hacen hacer las colas afuera y que la gente haciendo la cola está a mínimo 2 metros la una de los otros. Vale, me imagino eso aquí en Venezuela. Los unos de los otros. A mínimo 2 metros los unos de los otros. Estamos, explícame otra cosa que quiero entender. Mira, el pedo empieza en China. O sea, vamos a meternos ya en camisa de once varas. Empieza en China, o sea, hay muchos rumores de por qué empezó, cómo un virus muta tan rápidamente en China, porque la gente olvida que el coronavirus, es una mutación de probablemente de aquella gripe aviar y del otro, SARS. del SARS. Ajá. O también la gente no sabe que hay un coronavirus que se llama coronavirus de Asia, o los otros llaman coronavirus del desierto, que genera una infección pulmonar grave, ¿no? Pero entonces la gente rumora que en China eso se genera por los hábitos alimenticios peculiares de la sociedad china, que es muy plural. La gente habla de China y piensa que es una sola etnia y que es un solo tipo de personas, pero en realidad son muchas etnias, ¿no? Son muchas culturas sometidas bajo el régimen de una dictadura, que es la dictadura comunista de China. Hasta eso se ha olvidado, desde mi punto de vista, Rodrigo, se ha olvidado que China es una gran dictadura. De hecho, la dictadura más grande del mundo, ¿no? Entonces, el peo comienza en China. Ellos le exportan, disculpa, la enfermedad. Y ahora entonces he leído en las redes sociales
que caramba, que los italianos tienen que aprender de la manera que tan organizada que lo manejaron los chinos. Incluso veo gente que glorifica el hecho de que mira cómo hicieron un hospital, se tardaron 10 días, en buste, no se han tardado 10 días, se tardaron como un mes para hacer un hospital. Y no veo nada extraordinario el hecho de que tú construyas un hospital prefabricado con paredes de drywall, como decimos aquí en Venezuela, o sea, y que lo construyas en ese tiempo para resolver un problema que no debió haberse escapado de manos si tú hubieses tenido un sistema sanitario, no de propaganda, porque creo que hay mucha propaganda en la manera en que China manejó el tema y la manera en que es el sistema de salud del régimen chino. Creo que desde mi punto de vista, y mucha gente comparte mi opinión, el régimen chino ha sido muy poco responsable con su sistema de salud dentro de Wuhan. Y entonces se escapa de las manos todo esto y ahora me sorprende mucho que vi publicaciones en Italia donde gente de esa corriente ideológica que tanto dolor de cabeza, lo voy a nombrar desde la izquierda, dice que caramba, mire cómo lo ha manejado, de la maravilla como lo han manejado los chinos, mire cómo los chinos vienen acá a ayudarnos y son los héroes, pasaron de ser los responsables de esta pandemia a ser los superhéroes y el ejemplo para el mundo. Bueno, Háblame de eso, pana. y los italianos los culpables. Ah, y los Mira, italianos los culpables. ya Sí, al los principio, desordenados, los irresponsables, que cuando mire que la estaban vaina se haciendo descontroló. exacto. Ya al principio, cuando estaban empezando a hacer el famoso hospital, que ya de por sí hacer el hospital en tan poco tiempo era una operación de comunicación, estaban ya rodando, ya en aquel entonces, estamos hablando de 2 o 3 semanas atrás, matrices que decían que las dictaduras estaban más preparadas para enfrentar el problema que las democracias. Eso, tú hablaste de corriente ideológica, izquierda o derecha. Yo lo simplificaría más bien entre corrientes de libertad de un lado y de totalitarismo del otro, de democracia de un lado y de dictadura del otro. La dictadura china escondió los números, fue hermética y sí, en un sentido, por ser una dictadura, y esto tiene que ver en la manera en la cual tu sistema gestiona a la gente. Obviamente que ellos podían más fácilmente que una democracia encerrar a gente en un edificio y sellar con fuego la entrada. Eso en democracia no lo No puedes se puede hacer. hacer. En dictadura sí lo puedes hacer. Entonces, si uno piensa mal o piensa racional y no tiene empatía para los demás, puede decirse, bueno, pues entonces sí, el que salga le metemos un plomazo, como el chiste que hizo el norcoreano, el tuitero que se hace pasar, que tiene la cuenta parodia de Kim Jong-un, que dijo, actualización de los casos de coronavirus en Corea Sí. del Norte. 8:13 de la mañana, 1. 8:14 de la mañana, 0. 8:50 de la mañana, 1. 8:57 de la mañana, 0. O sea, el chiste se entiende solo. Es una cosa entonces que uno se dice, bueno, si la gente no tiene sentido civil o que la identidad o que no tiene empatía por los demás o que no comparte con su vecino, con su ciudad, con su barrio, con sus hermanos nacidos en el mismo lugar o no, un sentido de que somos unos, somos todos, a pesar de que también somos individuales, pues entonces sí, la respuesta italiana fue otra. La respuesta italiana es, vamos a apelar al sentido civil de la gente, al sentido del uno como ego, como persona, como individuo, para que todos, cuidándonos a nosotros mismos, el resultado de la externalidad es que como grupo, como nosotros nos cuidamos todos. Yo personalmente prefiero eso. Hay otros países que tienen todavía otras estrategias que son todavía, pero potencialmente horrorosas. Estamos de acuerdo entonces en que es una gran mentira pretender decir que el totalitarismo chino y las dictaduras manejan mejor una crisis sanitaria como la que como la que está sufriendo el mundo. Completamente, porque para enfrentar una crisis, una pandemia de este nivel, esto es
es un objetivo supraordenado. ¿Qué es un objetivo supraordenado? Un objetivo supraordenado es un objetivo que se puede llevar a cabo para cada individuo y para el grupo solo unidos, no cada uno por su lado, en el sentido egoísta. Cada uno por su lado, con responsabilidad, en el sentido empático, funciona. Y si tú eres una dictadura y tratas más bien de esconder, de no decir la verdad, vas a empeorar la situación, mucho peor. Escúchame, También hay otros ahora, países democráticos, permíteme que te sí, termine sí, este sigue, punto, sigue. porque es importante antes de que pasemos a la otra cosa. Es que han optado o potencialmente estaban pensando optar por otra estrategia. Por ejemplo, los ingleses y los mexicanos. De los ingleses se salió de una reunión ministerial, un Wikileaks, que dijeron, bueno, no vamos a hacer nada porque hacer algo, mira, a Italia esto le cuesta muchísimo. Alemania hace 3 días dijeron que iban a liberar un budget ilimitado para enfrentar la situación. Puedes imaginar que esto va a tener costos altísimos en términos institucionales, en términos de medicina, en términos de los negocios que van a quebrar, en términos de muchas cosas. Esto está cambiando al mundo. Y esto, por ejemplo, la otra estrategia es que los ingleses fueron cachados en eso, o peor todavía, el loco de AMLO que salió a decir que esto no es nada, que abrácense cuando otros países están poniendo en cuarentena obligada, democráticos y dictadura, a la gente, que piensan que, bueno, que si se infectan 50, 60, 70% de la población genera anticuerpos y está preparada para eso. Pero esa estrategia implica que se mueren centenares de miles de personas. O sea, que hicieron también cálculos de costos y beneficios y que prefirieron, Una por estrategia no bien gastar cruel, real, dejar morir a gente. una estrategia bien cruel, una estrategia bien cruel. Mira, bueno, vamos a continuar. Mira, primero, te digo, hermano, mi padre, mi papá es italiano, yo me siento muy vinculado con Italia, sé que tú eres ítalo, venezolano, y quiero decirte, ¿verdad?, que la gran solidaridad pues, que sentimos nosotros, los venezolanos, y ahora que estoy en Colombia, por Italia. Estoy seguro que pronto van a salir de esto. Ajá. Estoy seguro que pronto van a salir de esto con la frente bien en alto y por ustedes. Yo de verdad que no creo que lo que esté pasando ahora es porque llegaron los chinos y ahora sí a salvar Italia. Me parece eso una grandísima estupidez y Absolutamente no. minimizar el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad italiana por salir de esto. Entonces, para darnos un mensaje positivo, esta vaina se nos va a complicar, ¿tú crees? Lo vamos a poder manejar, tanto para Colombia como para Venezuela, hermano. Háblanos, cuéntanos, estoy todo oído. Señores, hermanos, señores y señoras, hermanos venezolanos y colombianos, el coronavirus es una realidad que va a cambiar el mundo. Ahora está en nosotros saber actuar y encaminarnos para que ese cambio del mundo sea hacia un mundo mejor o hacia un mundo peor. Yo tengo esperanza y optimismo, lo digo viviendo la situación en carne propia aquí en Italia, de ver, y me sorprendió muy gratamente y positivamente, que esto creó identidad, fuerza, solidaridad, empatía y responsabilidad en la sociedad civil y en el pueblo, como lo quieran llamar. Así que vienen tiempos difíciles, a mal tiempo buena cara, pero hay que ser responsables con uno mismo, ser buenos con uno mismo, y siendo buenos con uno mismo, seremos buenos todos y será bueno para todos. Cada ser humano tiene dos lobos en sí, un lobo bueno y un lobo malo. El lobo que gana es al cual más le das de comer. De Eso mi lo parte, digo me para, despido. pues muchísimas gracias, Saverio, te agradezco muchísimo por esta conversación y este espacio. Espero que sirva y le interese a la gente porque para mí y para ti yo sé que tenemos empatía y lo que queremos es una mejor sociedad y un mejor país y una mejor relación entre pueblos hermanos. Y bueno, pues para adelante, muchísimas gracias. Y en estos tiempos difíciles van a constituir un cambio, estoy seguro, hacia mejor para la humanidad.